constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos con cinco, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy en un jueves súper noticioso. Todas las jornadas son muy noticiosas, pero particularmente este jueves ha estado lleno de noticias internacionales, noticias nacionales, políticas, bueno, presupuesto. Es una cosa realmente impresionante. Para los que nos gusta, nos sentimos muy a gusto el día de hoy. Bueno, Isel Martínez, nuestra productora, ¿cómo estás? Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Qué rico trabajar así, economía, judiciales, política, internacionales. Sí. De hecho, empecemos por la noticia más relevante en el país el día de hoy. Es el decreto que ha anunciado el Poder Ejecutivo sobre fertilización in vitro. Había una enorme disyuntiva sobre si el Poder Ejecutivo iba a hacer un decreto o no, o iba a dejar a los diputados legislar. Yo creo firmemente que el anuncio hoy tiene un alto grado de estrategia política. Completamente. Y jurídica también. Hoy se presenta el decreto del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que permite la fertilización in vitro prácticamente abierta, muy abierta. El único requisito es que las parejas o las mujeres que accedan a la fertilización in vitro hayan probado métodos más invasivos y que efectivamente tengan infertilidad. Son los únicos dos requisitos. De ahí para adelante, pues cualquiera puede acceder. Le da 2 años a la caja para establecerlo. Pero les decía que es estratégico porque por ley tienen que hacer una consulta, 2 consultas, una al Colegio de Médicos, que ha celebrado, por cierto, la decisión, y otra a la Caja, que ha sido mucho más cauta. Yo creo que al final la Caja va a rechazar el decreto, pero creo que eso no es vinculante. ¿Y por qué digo que es estratégico? Porque al no haber hecho las consultas no le van a poder poner hoy mismo recursos de amparo al decreto. Y entonces, cuando hoy a las 3 de la tarde arranque la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema, el Estado costarricense podrá decir que presentó un decreto sin que nadie le brinque diciendo lo que está cuestionado ante la Sala Constitucional. Por eso es que me parece un tema estratégico. De hecho, hoy en la conferencia de prensa al respecto, nuestra compañera Febe Cruz le preguntó a Marvin Carvajal, el director jurídico de Casa Presidencial, si no era una cortina de humo simplemente para llegar hoy con algún argumento a la audiencia. Don Marvin, por supuesto, jura que no, pero vamos a ver qué pasa hoy en la tarde. La audiencia es importantísima. Está la defensora de los habitantes dando un informe independiente que yo sospecho será muy malo para el Estado costarricense. Han excluido completamente a la Procuraduría de este proceso. Esta Procuraduría no es la que tiene mejores relaciones con el Poder Ejecutivo, claramente. Bueno, ahora, antes iban a tomar café, pero ya ahora no. Y después de eso ha quedado un vacío intermedio entre la Procuraduría y el Poder Ejecutivo. Y también hay solicitudes interesantes de los abogados, que por cierto están muy contentos, los abogados de las familias demandantes, con el decreto del presidente Solís. Sí, celebran las familias demandantes, hoy dieron una conferencia de prensa, celebran los abogados, el Colegio de Médicos también. De hecho, dijeron que en 5 días iban a dar un informe con respecto a este decreto que está presentando el Poder Ejecutivo, que bueno, ahí la única crítica que se le puede hacer es la forma en cómo lo ha alejado incluso a las mismas autoridades de salud del gobierno. Estamos hablando del Ministerio de Salud, que en días anteriores nos dimos cuenta de que incluso ni el mismo ministro conocía a ciencia exacta de qué se trataba este documento. Hoy en medio del simulacro, donde estaban participando varias instituciones, que es otra de las noticias que se dio durante el día. Sí. Incluso la Caja no sabía que se iba a presentar este decreto, y ahí es lo que más se ve en estas cosas. Son temas completamente secundarios a un tema tan importante como la fecundación in vitro, pero como dentro del mismo gobierno no todas las instituciones tienen una comunicación tan fluida sobre lo que se está haciendo desde la cabeza. Sí, sí, es algo de subrayar el día de hoy.
Qué cargado de noticias estamos, ¿verdad? Sí. Ahí está lo nacional resumido, casi. Y lo internacional, Guatemala, por supuesto. Vamos a ver, yo le veo un lado muy positivo al tema de Guatemala, y es que Guatemala inclusive había quienes se atrevían a decir en algún momento que era un estado fallido, sí, o fue un estado fallido durante mucho tiempo. Una dictadura militar muy complicada en Guatemala. Entonces Guatemala, digamos, es un estado, es un estado naciente relativamente, digamos, pero que ha respetado absolutamente la institucionalidad, en este caso de Otto Pérez Molina, del expresidente Otto Pérez Molina. Vemos a una fiscalía muy independiente del Poder Ejecutivo. Vemos al CICIG, digamos, haciendo el trabajo. A nosotros tal vez nos cuesta entender un poco el papel del CICIG. Es una comisión contra la impunidad en Guatemala, que le ayuda, digamos, de alguna forma a la Fiscalía guatemalteca a que los crímenes no queden impunes. Vemos una Procuraduría muy independiente del Poder Ejecutivo. Vemos a jueces muy independientes, sí, del Poder Ejecutivo, que mandaron a prisión preventiva a la vicepresidenta y que ahora están pendientes de ver qué pasa con don Otto Pérez. Don Otto Pérez, en una cosa muy rara anoche, él redactó la carta a las 7. Apenas se dio cuenta de que le iban a tirar la orden. Sí, pero no la habían pedido. Ese es el dato interesante. A las 7 él redacta la carta de renuncia. A las 9:38 la fiscal general de Guatemala confirma que han solicitado una orden de apremio y que el juzgado de Guatemala lo admitió. A las 11:58, mucho más rápido que el Manchester United y que el Real Madrid, llega la confirmación al Congreso. Ahí sí no hay burocracia. Sí, no hay burocracia. Llega la carta al Congreso guatemalteco, que convoca una reunión de emergencia. Otto Pérez Molina, que ya había algunos rumores esta mañana de que pudo haber salido de Guatemala. Bueno, no salió de Guatemala, dio declaraciones a medios guatemaltecos, llegó a la torre de los tribunales, como le llaman allá. Sí. Se sometió a una audiencia y voy a revisar porque creo que la audiencia todavía está, porque hace una hora todavía estaban en audiencia. En algo también que es muy característico en Guatemala, que aquí no pasa. Aquí cuando usted lo indagan, es decir, cuando lo sientan frente al Ministerio Público, es una acción privada. Digamos, nosotros los medios no tenemos acceso, solo a un juicio oral y público. En Guatemala no. Entonces, en audiencia en la que estaba Otto Pérez frente a un juez y junto al Ministerio Público guatemalteco, está la prensa hoy. Sí, bien por Guatemala. Eso da una buena señal de la institucionalidad de un país que ha sido maltratado por muchos factores. Recordemos que en seguridad ciudadana tiene índices alarmantes de homicidios, de hecho está dentro de los países del Triángulo del Norte. También incluso en igualdad, es un país que es demasiado desigual. Cerca de un 10% de la población acapara la mayor cantidad de las riquezas. La clase media no es tan amplia como es en el país. Probablemente esto les podría ayudar a reinventar la nación y también a lanzarles una señal a los candidatos que están en este momento disputando la presidencia, que por cierto las elecciones van a ser este domingo. Sí, las elecciones este domingo en medio de un clima muy convulso en Guatemala. A las 2:06 de la tarde, 12:06, dejó de ser presidente Otto Pérez Molina, porque fue el momento en el que por 136 votos contra 0, el Congreso guatemalteco aceptó la renuncia de Otto Pérez y Alejandro Maldonado, que era el vicepresidente, se convirtió hoy en el presidente. Él tiene que presentar una terna. Sí. No hay plazos establecidos en la Constitución guatemalteca para que el Congreso decida un vicepresidente. Y bueno, y tiene que entregar el mandato en enero. Sí. Así es que bueno, así está la cosa. Qué complicado, ¿verdad? Sí, fue una situación. En Guatemala. Pero si bien se prolongó mucho las manifestaciones sociales que empezaron a surgir desde abril, cuando se empezaron a destapar los actos de corrupción que recordemos muy relacionados a la parte tributaria, donde por cierto ya se ha dado la renuncia y el encarcelamiento de la vicepresidenta, que por cierto fue uno de los fundadores del partido, de don Otto Pérez Molina. Hay que rescatar eso. Al final se dio una separación de poderes, como usted lo dice, Randall, que ayudó y que también genera mucha confianza a nivel de la población. Sí, eso era impensable hace 20 años en Guatemala, sí, claro, claramente. Pero bueno, hay un receso de 45 minutos en la audiencia
de Otto Pérez Molina me sonrió porque es que es tal, digamos, la presencia mediática en la sala que dice la prensa libre de Guatemala, los agentes de seguridad le compran pollo campero para el almuerzo del presidente Otto Pérez Molina. Toda la propaganda. Los 45 minutos de receso. Sí, bueno, ahí están los temas. Esperaremos siempre, vamos a darle seguimiento por Twitter a la audiencia de la Corte Interamericana, y hay dos compañeras de Noticia Monumental, ahí está Fede Cruz y Karina Porras esta tarde, así es que bueno, vamos al tema de fondo hoy ya. Es Matices Internacional el día de hoy. La semana pasada hablamos mucho de este tema, es la caída de la bolsa de China, sus efectos en América Latina, los efectos que desencadenó de hecho en el resto de bolsas del mundo, y los efectos que podría tener o no en Costa Rica. Eso vamos a hablar con nuestros invitados del día de hoy. Quiero agradecerle a Luis Diego Herrera, él es economista del Grupo Acobo, que está esta tarde con nosotros. Luis Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y también está Vinicio Sandí, él es especialista en Relaciones Internacionales de la UNA, es máster en Economía también y Comercio Internacional. Vinicio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, y bueno, gracias por el espacio. No, muchas gracias a ustedes más bien, porque hoy lo que vamos a hacer nosotros es aprender. Sí. Hoy es de esos programas, ¿verdad, Isel? Donde uno pregunta, se echa para atrás y pone atención nada más a la respuesta. Luis Diego, empecemos. ¿Qué pasó en la bolsa de China y sobre todo, cuán importante es la bolsa de China en el mundo? O sea, lo que se dio fue una caída en el principal índice bursátil. ¿Por qué motivo? Porque la economía real china venía mostrando signos de desaceleración. Entonces, al Banco Central realizar un movimiento en el tipo de cambio, le dio la señal a los inversionistas, o los inversionistas tomaron esa señal, como que realmente se estaba desacelerando la economía, y por tanto se asustaron y vendieron sus acciones, lo cual provocó que el principal índice bursátil de China se cayera, y eso se trasladó a otros mercados bursátiles del mundo. Déjame nada más, porque tenía tantas ganas de iniciar la entrevista sobre esto y aprender, que me brinqué el reportaje que habíamos preparado. Así es que vamos con el reportaje que preparó Isel y venimos para conversar sobre la caída de la bolsa de China, sus efectos en las bolsas del mundo, en América Latina y particularmente entonces en Costa Rica. 2:16. La caída de la bolsa china sigue en picada. Los mercados globales viven un lunes negro. El desplome de las bolsas de Nueva York, Sao Paulo, Buenos Aires y México abrieron a la baja. Altibajos en los mercados internacionales. Las bolsas de valores europeas se van recuperando tras la fuerte caída de este lunes. Cae la bolsa en China y su efecto se replica no solo en los titulares internacionales, sino también en las bolsas de todo el mundo. El gigante asiático se convirtió en el epicentro de las noticias financieras en los últimos días. Y no es para menos. La segunda economía más grande del mundo ha vivido meses de desaceleración que han alcanzado récord en los últimos 25 años. El pasado 11 de agosto, el gobierno chino decidió devaluar el yuan, su moneda, con respecto al dólar. El efecto en la bolsa fue casi inmediato. Fue así como el 24 de agosto pasó a la historia como el lunes negro, donde el mercado bursátil chino cayó un 8.5%, una situación que no se daba desde 8 años atrás. Y en pleno mundo globalizado, el efecto llegó a materias primas como el precio del petróleo e incluso el oro. Según datos de la BBC, mercados bursátiles globales perdieron en 15 días cerca de 5 billones de dólares. Casi un tercio del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. El mercado bursátil asiático, el europeo, el estadounidense se resisten tras la caída de la bolsa. Los mercados estadounidenses abren con una caída media de un 3%. Después de 3 décadas de un crecimiento impresionante, la economía china se está frenando, se está enfriando. En medio del descalabro de la economía china, los diversos tonos en torno a la coyuntura mundial llegan hoy a Matices. Ahora sí son las 2:18. Ahí estaba una explicación sucinta de Isel de lo que pasó en China, apenas como abrebocas de la discusión de hoy. Nos decía Luis Diego, y yo quiero permitirme ir a lo más básico de lo básico. Cuando vos decís el principal índice bursátil, es, por ejemplo, así como nosotros sabemos que el Dow Jones es el principal índice bursátil de la bolsa de Nueva York, o se me fue el Nasdaq, sí, de tecnología en Estados Unidos. ¿Qué es lo que mide? ¿Qué significa índice bursátil? ¿Es como el ejemplo o el promedio de todas las acciones que se mueven? ¿Cómo lo podríamos explicar más sencillo? Un índice bursátil lo que mide es el precio
de empresas, el precio del valor de las empresas. Eso es lo que mide un índice bursátil. Entonces lo que se está viendo ahí es el precio de las empresas que cotizan en esa bolsa, o sea, en la bolsa de China. Ok. Entonces lo que nos dijiste de la desaceleración es porque China decía que iba a crecer muy bien, pero los inversionistas en China decían, vamos a ver, tal vez no sea tanto lo que va a crecer como ellos dicen, y ahí empezaron a desconfiar y empezaron a vender sus acciones en la bolsa de China. Correcto, se tenían expectativas de que que la economía china se venía desacelerando. No es que el crecimiento del producto chino se vaya a caer, sino que el crecimiento se iba a reducir. O sea, si en un primer momento se pensaba que la economía china podría crecer un 7%, ahora las expectativas es de un 6%. Y los inversionistas en el mercado financiero, o sea, en las bolsas de valores, ya tenían esa expectativa. Con un movimiento que hizo el Banco Central de China para ajustar su política monetaria, el yuan se devaluó con respecto al dólar y asustó a los inversionistas en el mercado bursátil. Eso provocó que vendieran sus acciones en el mercado. Por tanto, se da la caída en el índice bursátil, que el día lunes fue de un 8.5. Claro, que es el que conocemos como lunes negro ahora. Exacto, es una reacción de lo que está reflejando la economía en la parte real. O sea, si se tienen expectativas de que se va a reducir el crecimiento económico, los inversionistas en la parte financiera toman esas expectativas y deciden salirse de esa plaza. Entonces se van a otras plazas, a Estados Unidos y Europa, que el mismo lunes vieron caída también. Ok. Vinicio, la decisión del Banco Central de evaluar el yuan para ajustar su política monetaria, ¿qué te pareció esa decisión? Sobre todo por las consecuencias que vimos 3 días después creo que fue de la devaluación. Sí, yo creo que, bueno, buenas tardes otra vez. Yo creo que es básico, digamos. Lo que sí también es interesante y es lo que han hecho la mayoría de los países asiáticos. Igual fue con la crisis del 97-98, de la caída de los mercados, especialmente con el baht en Tailandia, y es que bajaron las tasas de interés. Eso es otro punto interesante. Y lo de la devaluación, yo creo que yo traía mis escenarios, ¿no? Vamos, a como andan los temas ahora de las conspiraciones, ¿verdad? Las teorías de la conspiración, y eso, yo traía mis diferentes escenarios. El primero es que pudo haber en cierta medida, si uno revisa antes de entrar a hablar lo del yuan, usted me dirá hasta cuándo. No, vamos, ¿verdad? Estamos tomando café. Ahora disfrutando el café y hablo mucho. Digamos, cuando uno ve, por ejemplo, quiénes son o cuáles son las empresas que están en el mercado financiero chino, por ahí ando la lista, y entonces uno se da cuenta, por ejemplo, que está Hainan Airlines, el Aeropuerto Internacional de China, Tsingtao, la cerveza, y otras más. Uno se da cuenta primero que el mercado de Shanghai lo que está moviendo son acciones de empresas meramente chinas, por ejemplo. Es decir, podría pensar uno que el mercado en sí, si bien tiene relevancia a nivel mundial, lo que están ahí cotizándose no son empresas representativas como Coca-Cola y todo esto, por ponerle algún nombre. Lo segundo es que cuando uno ve que ya hace meses viene esto, se fortalece el yuan con respecto al dólar, y pues ahora se devalúa otra vez. Uno lo que hace pensar es que puede haber algún direccionamiento, si se puede llamar de esta forma consciente, de que eso debería seguir así para seguir manteniendo la competitividad que uno en cierta forma llama competitividad espuria, es decir, mantengamos un tipo de cambio devaluado con respecto al dólar para que los productos sigan venda más que los hechos en Estados Unidos. Exacto, entonces lo básico, ¿no? Es al final uno termina viendo eso, que en parte es el primer escenario que yo traía, que después voy a dar otros,
es ese, ¿no? Es extraño porque uno dice, bueno, si cae el índice, como lo decía el compañero, en más de 8.5% cercano, pero cuando uno ve las empresas que están ahí, uno dice, bueno, podría decir uno, y eso es parte de lo que uno, digamos, analiza desde las relaciones internacionales. Cuando uno revisa el mercado bursátil o el mercado de capitales de Malasia, de Tailandia, de Singapur, no se ven tan afectados, ¿verdad? A pesar, digamos, de la gran integración, o más bien del comercio intrarregional tan importante que hay, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es una región que en términos de economía internacional tiene muchísimo comercio interindustrial, es decir, comercia muchísimo entre ellas. El índice de comercio intrarregional es elevadísimo, diferente que otros. En términos del modelo de la gravedad, digamos, el Producto Interno Bruto de estas economías está muy relacionado y es bastante elevado porque hay una relación entre las economías y entre ellos mismos comercian, y extrañamente no pasó nada, ¿verdad? Entonces uno también, digamos, le queda como esa duda si realmente qué pasó ahí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vi opiniones a veces muy apresuradas de que se iba a venir todo abajo, y posiblemente pueda pasar, ¿verdad? Pero sí, yo tenía mis reservas porque viviendo mucho tiempo allá, uno entiende muchas realidades, digamos, de la región, ¿verdad? En términos económicos es una cosa, comerciales es una cosa y diplomáticos es otra. Entonces es como entre el amor y el odio, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ese es como el primer escenario que quería plantear. Pero qué interesante, porque plantear la sospecha y la poner sobre la mesa, sí, de una vez arrancando el programa, Isabel. Y es que es muy interesante eso que don Vinicio está diciendo, porque es cierto, el mercado chino tiene particularidades con respecto a los otros mercados. Por ejemplo, el mercado chino lo controla completamente su gobierno. Sí, es una economía. Y esa es la particularidad, que hace que... Sí, ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, de economía internacional, por ejemplo, uno ve los vecinos, ¿verdad? Los vecinos de China, la India, que no ha logrado, digamos, emerger como uno quisiera. Eso es en uno de los artículos que yo escribía se le llama el elefante dormido. No se ha despertado, y es cierto, digamos, no logra, digamos, consolidarse en la economía mundial. Bangladesh, por ejemplo, que es todo digamos, que tiene gran cantidad de empresas y que compite con la economía china durante hace muchos ya años en términos de mano de obra barata. Por allá está Indonesia, ¿ah? Vamos, ya hay 260 millones de indonesios que tienen un crecimiento en términos de PIB per cápita muy bajo, que en teoría va a tender a ser una de las economías tecnológicas más importantes y todo, pero todavía no lo es. Entonces uno ve ese escenario y uno puede pensar, por eso le digo, es muy bonito el análisis, porque uno puede filosofar un rato y empezar a pensar si en términos abstractos, si realmente lo que hubo ahí no es un movimiento en términos financieros provocado, ¿verdad? Puede ser, porque cuando uno ve, por ejemplo, el compañero lo tiene más claro aún que yo, posiblemente por el campo de la caída del mercado bursátil de Estados Unidos en el 2008, ¿verdad? La crisis inmobiliaria fue un desastre. Inmediatamente hay una conexión de mercados, todo el mundo cae. El VAT en el 98 cayó, afectó Rusia, Brasil. Hay libros donde indican todo el mundo era rico y de un día para otro fueron pobres en Tailandia. O sea, entonces uno por ahí tiende a pensar de que pudo haber en cierta forma, digamos, algún conducido, si se puede llamar de esta forma. Puede ser un escenario. Luis Diego, ¿a vos también te parece sospechoso o no? No, yo creo más en la tesis de que es un ajuste de parte del Banco Central con respecto a su régimen cambiario. O sea, en China existe una paridad central, o sea, entiéndase que el Banco Central establecía el tipo de cambio. Las nuevas medidas que se adoptan, lo que busca es que el tipo de cambio del día de hoy refleje las condiciones del día anterior. Entonces, un poco ¿para qué? Para que el tipo de cambio, que es un precio muy importante, refleje las condiciones del mercado, que es un poco lo que ellos buscan. Ahora, uno se pone a pensar, ¿será que fue la primera idea que yo tuve cuando uno ve la devaluación? Uno dice, bueno, entonces
Si China se está desacelerando, hay expectativas de que se va a desacelerar, le va a afectar a todo el mundo, a toda la economía mundial. ¿Será que China está devaluando para incentivar sus exportaciones? Pero si uno se va y revisa los datos de comercio exterior chino, ellos tienen superávit comercial. Entonces, si ellos quieren exportar más, van a aumentar su superávit comercial. Entonces, yo he leído argumentos donde ese tema se deja en un segundo plano y lo que se dice es que el gobierno chino está incentivando realizar modificaciones estructurales a su economía. Porque en estos momentos China, digamos, el motor de China son las exportaciones y la inversión. Ellos quieren pasar a que su economía se vea impulsada por el consumo interno. Entonces, no sé si realmente hay una cuestión como más de conspiración. Sumado a esto, cuando China devaluó, muchas economías asiáticas, por ejemplo Vietnam, también devaluó. Entonces, China devalúa, se ve como una mejora en la competitividad de los productos chinos, pero también las otras economías, también, al menos de Asia, van y devalúan. Entonces, para mantener la competitividad. Otro tema, con respecto a la influencia del mercado chino en toda la economía. El lunes, los índices bursátiles de Estados Unidos y de Europa se reducen. Sin embargo, los de Estados Unidos al otro día ya se recuperaron. Igual pasó en Europa. O sea, no es tan importante como con la crisis subprime en Estados Unidos, que sí se cae y todos los mercados reaccionan. Igual, en Estados Unidos no. En Estados Unidos se corrigió el primer día o el lunes mismo y ya después el comportamiento no ha sido igual. O sea, Shanghái cerró a la baja y los índices bursátiles de Estados Unidos y la zona euro no necesariamente se han comportado a la baja por el efecto China, sino que han habido otras cosas. O sea, si Estados Unidos muestra indicadores en su economía positivos, los mercados estadounidenses bursátiles responden positivamente. En Europa, el Banco Central anunció que va a mantener sus políticas de estímulo a la economía y los mercados bursátiles responden negativamente a eso. Entonces fue como un primer golpe. Cuando reacciona China, reaccionan los otros mercados, pero no es tanta la correlación. Y yo no creo que haya como alguna teoría de conspiración o algo así. Para mí, ellos están intentando modificar su economía, la parte real, no la parte financiera. Además, en China se había incentivado que inversionistas no sofisticados o no conocedores, digamos, del mercado bursátil fueran al mercado. Entonces, ¿me entiende? Cuando el mercado se cae, hay personas, digamos, con poco conocimiento financiero, que no conocen los mercados bursátiles, que han puesto su dinero en esas empresas. No es lo mismo que haya un mercado donde los participantes sean más sofisticados, porque los participantes sofisticados ayudan al comportamiento del mercado y también prevén cosas. O sea, en un mercado de estados no es lo mismo una persona que tenga poco conocimiento en el mercado, que vaya al mercado bursátil, a que un fondo de un banco de inversión vaya al mercado. Es distinto. Entonces también eso es una afectación que sufren los ciudadanos chinos. Un ciudadano común y silvestre, diría uno. Todos son comunes y silvestres, pero digamos un ciudadano que tenga poco conocimiento financiero. Entonces sí hay como ciertas diferencias entre la crisis que se dio en Estados Unidos y el movimiento que se da en China. Que es interesante, es como si uno se pusiera a jugar un partido de fútbol en la plaza del barrio, invita a los seleccionados un día y juega muy bien, invita a los mexicanos el otro. Y todos son iguales, pero hay unos que saben jugar mejor que los otros, claramente. ¿Me interrumpí el café? Sí, me interrumpí el café. Sí. En este caso, ¿qué es lo que más evidencia de toda esta situación, independientemente de si fue o no fue conspiración, lo que sucedió con la bolsa en China y los efectos en las bolsas del mundo? Sí, bueno, ahí yo digamos, tal vez la palabra de conspiración, no sé si se malinterprete, ¿no? Yo lo que sí creo es, y el compañero en cierta parte me da la razón, efectivamente hay un manejo de la situación, eso es lógico, y entonces por ahí es donde yo empiezo... Aunque sea para ajustar su economía. Sí. Exactamente, exacto, entonces por ahí es donde yo quería... Creo que entonces ahí estamos de acuerdo en que efectivamente hay un manejo, no es un asunto, digamos, de una mano invisible del mercado y que algo pasó, no, o sea, entonces ese ajuste conlleva eso para conducirlo a una realidad y en eso estamos de acuerdo. A mí lo que me preocupa es, y el otro escenario que iba a poner en discusión era
el efecto que esto pueda tener a nivel mundial. Y es que, lo decía un poco anteriormente, cuando uno ve las empresas que están dentro del mercado financiero, no son empresas, digamos, que están a nivel mundial. Yo creo que está la otra parte, digamos, yo lo veo más desde el punto de vista geoestratégico. Digamos, los que lo analizan desde el punto de vista de mercado, pues obviamente lo ven, cayó el mercado, etcétera. Uno de las relaciones internacionales lo ve muy estratégico. Y hago un paréntesis para recordarme, por ejemplo, cuando estaba por esas tierras, todo el problema entre Corea del Norte y Corea del Sur. Mientras en América Latina ya iba a haber una segunda guerra mundial, en Malasia, donde estábamos nosotros, era normal, siempre pelean, eso es normal, eso no es problema. Pero en América Latina eso iba a haber una guerra, y todo iba a caer, y bombas nucleares iban y venían. Es lo que yo veo ahorita, digamos, puede ser, ¿no? Yo traigo al análisis temas, por ejemplo, como qué tanto podría China estar midiendo, digamos, su impacto a nivel mundial. Es decir, qué tanto, por ejemplo, Xi Jinping dice, bueno, vamos a hacer ajustes, dejamos que el mercado, el mercado financiero caiga, y ver qué tanto China tiene impacto a nivel mundial. Bueno, ayer fue el día de la victoria, y desfilaron montones de tanques, y mostró poder, ¿verdad? Entonces, quizás pudo, pensándolo así, quizás pudo haber, digamos, en cierta medida, una decisión que contribuyera necesariamente a medir el impacto de China, y se dio cuenta que su política, digamos, cambiaria, y el Banco Central de China, que obviamente es efectivamente del gobierno, no es tan a la libre, quizás quiso demostrar eso. Yo lo veo desde ahí. Me parece que efectivamente, cuando uno ve, por ejemplo, eso, y es parte del artículo que yo escribo del libro que les entregué, uno empieza a entender, por ejemplo, que cosas básicas, por ejemplo, está el otro país en Centroamérica, Taiwán, por ejemplo, a excepción de Costa Rica, y a China no le interesa absolutamente ningún, digamos, en este momento, ningún aspecto diplomático más que el comercial. O sea, si ustedes leen el artículo, se irán a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con Centroamérica es comercio. Entonces, el otro está ahí diplomáticamente en la región, pero China en la parte comercial. Y sucede de esa forma. Ahora, cosas interesantes que también debemos de considerar, y es que en términos de comercio, ya el comercio no es tal cual lo veíamos hace 20 años atrás. Ahora hay algo muy interesante, y es lo que la OMC ha estado llamando en los últimos 5 años hecho en el mundo. Y hecho en el mundo es que hay un alto porcentaje de los productos hechos a través de outsourcing, es decir, empresas ubicadas en diferentes partes del mundo hacen una parte del producto y la mandan. Y yo creo que China está jugando en eso. Entonces, cuando uno ve, digamos, este tipo de situaciones, uno lo que piensa es que, más allá de la caída de los mercados financieros y de las finanzas y eso, es que podría ser, ¿no? Podría ser. Puede ser que esté equivocado en el tiempo, pero podría ser que abaratar aún así los productos, porque no tenemos información, o sea, no logra uno encontrar información, querer abaratar los productos, querer ser más competitivo en algún momento de la parte de la economía china, volver a manejar, puede tener un superávit de la balanza comercial. Eso es, pero digamos, conociendo el rol de China, digamos, internamente, yo estoy completamente, digamos, seguro que hay algo ahí que no me hace clic. Relacionado con lo que decía el compañero sobre Vietnam, efectivamente se ponen de acuerdo, digamos, hay una gran injerencia de China en Vietnam en términos comunistas, por ejemplo, que hace que en cierta medida la economía también lo siga. Yo lo que veo es que precisamente no hay un efecto digamos, estrepitoso a nivel de la región. Podría haber en algún momento, pero no lo creo, que países como Chile, Brasil, Perú, Ecuador, que tienen productos primarios, recursos naturales y que exportan a China,
podrían verse afectados, pero no lo creo precisamente. Regáleme un minuto nada más, vamos a ir a Guatemala porque está el nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, iniciando su discurso ante el Congreso. La OEA acaba de felicitar a Guatemala por salir así de la crisis institucional en la que estaba. Vamos a ver si tenemos audio, Esteban. Vamos a escuchar la señal de CNN en español. Alejandro Maldonado dándole su mensaje al país, el nuevo presidente de Guatemala. Diplomáticas, miembros de la prensa nacional e internacional. El artículo 165 de la Constitución Política, aceptada por este honorable Congreso, ha dado curso a la sustitución recaída en mi persona. Esa renuncia del presidente ha sido una decisión personal, indudablemente muy difícil, que él valoró en su dimensión de separar la dignidad del cargo de la responsabilidad individual. He prestado el juramento de fidelidad a la Constitución y de ello asumo no solo ese solemne compromiso institucional, sino también un voto de coherencia que me vincula a los ideales de toda la nación guatemalteca. En la comparecencia que tuve ante esta asamblea cuando celebró el 30º aniversario de la Constitución Política de la República, expresé mi esperanza en que, como guatemaltecos, podemos recuperar nuestra democracia con sus valores sustantivos. Nuestro pueblo ha sido protagonista de grandes momentos de cambio y conmoción de las instituciones, movilizado por su disgusto con esquemas descompuestos que lastimaron la sensibilidad pública. El proceso de deterioro fue progresivo, de forma que la pureza original que previeron los fundadores fue sorteada paso a paso por ineficacia de las leyes y sus operadores. Esta realidad impone con apremio que se hagan las correcciones inmediatas que parten necesariamente y siempre de un alto contenido moral que no está marcado en los códigos, sino en la conducta de los individuos. Es necesario entender con la vehemencia de lo urgente que en lo que resta de este año histórico haya respuesta positiva a una clamorosa demanda de presencia y participación. El nuevo gobierno debe surgir de la necesidad de inspirar confianza y convocatoria ciudadana, abriendo lugares para el servicio público a gentes maduras y de experiencia, así como a jóvenes profesionales y activistas sociales. En particular, la presencia de nuevos actores sociales es oportuna para que esos jóvenes no se rindan ante la vida ni que se jubilen del conocimiento. Estos valores deben saber que su cultivo intelectual y moral no terminó con la experiencia de estas semanas de lucha. No pueden dar por finalizada su tarea. Bueno, ese es Alejandro Maldonado, es el nuevo presidente de Guatemala que acaba de prestar juramento ante el Congreso de ese país. Momento, por cierto, en el que la Fiscalía guatemalteca acaba de dar a conocer los delitos que se le imputan a Otto Pérez Molina: asociación ilícita, cohecho propio, y hay uno más que ahorita les digo, pero no es, digamos,
no es administración fraudulenta, por ejemplo, que son delitos con una pena muchísimo más alta, pero el tema de la asociación ilícita simplemente es congeniárselas con alguien para cometer delitos, eso se entiende, y cohecho propio es hacer algo de la función de su cargo, pero a cambio de algo, es decir, como que un presidente nombre a alguien que de por sí tenía que nombrar, pero haciendo un favor por una dádiva. Eso es lo que pasa en Guatemala. Son las 2:44, vamos a la pausa, regresamos. Hay un par de consultas también en redes sociales de lo que ha ocurrido en China. Vinicio acaba de agregar además el tema del eco, digamos, que puede haber tenido la caída de la bolsa en América Latina, y también quiero hablar con Luis Diego sobre si hay una afectación para los países que sí tienen un intercambio comercial muy fuerte con China. Son las 2:44, vamos a la pausa y ya volvemos. A diferencia del resto de las bolsas en el mundo, el mercado bursátil chino es controlado por su propio gobierno. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Cerca del 6% de la población china invierte en la bolsa del país asiático, a diferencia del mercado bursátil de Estados Unidos, donde participan cerca de la mitad de su población. Dos de la tarde con 50 minutos, en serio que se nos ha hecho súper corto el tiempo. Todos los programas se hacen súper cortos. Sí, estamos hablando de la situación de la bolsa en China. Los especialistas que nos acompañan el día de hoy han traído algunos datos muy interesantes a esta mesa, que también son muy profundos. Don Vinicio, nos decía usted de la forma en cómo podría estar en ese momento controlando el mercado chino, su propio mercado bursátil. Pero ¿qué influencia, y es una pregunta que de hecho les planteó Randall antes de enviar en corte, tendría eso en los países que directamente dependen en cierta medida de la economía china? Bueno, yo lo que veo es que, por ejemplo, más o menos el 60% del comercio de China depende de la misma región. Yo pensé que era Costa Rica, porque los veía tan concentrados que yo decía, esta gente debe exportarnos, no sé, el 80% de sus productos. No, digamos, obviamente, vamos a ver, si sumamos, por ejemplo, haciendo un cálculo muy rápido, solo la región asiática, sumando los 1.400 millones de chinos, más los 1.350 millones de indios, y ahí van 2.750, más 570 millones del sudeste asiático, ahí van, ¿qué? 3.000 y pico. Y entonces, y eso sin sumar Bangladesh y sin sumar todos esos países, Japón. Pero es interesante, por ejemplo, en Filipinas se produce banano, piña, melón. En Tailandia se produce melón, se producen hortalizas, tomate. En Malasia se produce la palma aceitera. De hecho es el segundo país más importante en producción de aceite. Se produce petróleo, se producen carros, ¿verdad? Digamos, cuando uno ve el mercado asiático, uno encuentra de todo. Y entonces, haciendo un paréntesis y metiendo otra cosa, a veces ahí es donde uno se explica si realmente, cuando se firma un tratado de libre comercio y se incluyen los productos agrícolas, nosotros vamos a ganar ahí, porque es mejor llevar piñas de Filipinas que llevarlas desde Costa Rica, costos de transporte. Entonces yo lo que veo es que en términos de alimentos, productos, automóviles, etcétera, habría que ver si realmente, buscando estadísticas, no logré encontrar, digamos, algo que diga como el mercado financiero chino cayó y se fue todo el mercado comercial abajo. Eso no lo he logrado encontrar. Pues si no lo logré encontrar en algunas noticias, porque no sucedió. Entonces, digamos, yo veo como que habría que tener cuidado si realmente
va a haber un efecto negativo. El petróleo baja por otras condiciones que no necesariamente es China, y otro montón de productos, el precio cae por otras condiciones, pero sí realmente no creo que haya un impacto negativo sobre el comercio mundial, y yo creo que la región donde nosotros deberíamos de poner atención, para mi gusto, es en la misma región asiática, porque para mi gusto, si nosotros vemos, por ejemplo, que hay una reducción del comercio interregional, ahí sí me preocuparía. Yo honestamente me preocuparía, porque el hecho de tener una señal de que el comercio intrarregional, es decir, lo que se manda de los países del sudeste asiático y de otros países a la China, ahí me empezaría a preocupar, porque entonces quiere decir que el consumo interno, ¿verdad? Hay reducción de la gente está guardando su dinero, la gente no quiere consumir, etc. Muchos dirían que puede pasar, pero yo pienso que la primera señal que yo debería tener claro es esa, y esa todavía no la veo. Entonces, por ahí podrían dar el efecto, ¿verdad? Luis Diego, ¿qué piensas sobre el impacto que pudiera tener principalmente en los países? Costa Rica no es uno, creo que el dato es 3%, creo que solo el 3% de las exportaciones ticas van a China, pero en países donde dependen más sus exportaciones de ese país, ¿ves alguna afectación directa? Sí, para mí sí hay afectación. O sea, todos los países que son exportadores de commodities ven afectados sus niveles de ingreso. Entiéndase Brasil, que está en una situación económica difícil, ya está en recesión, o sea, segundo trimestre de crecimiento del producto. En Chile también se han visto afectados, y no es que la afectación de estos países se deba a la caída en el mercado bursátil chino, sino a la desaceleración de la economía real, porque la demanda china por commodities sí es importante para el mundo. ¿Para quiénes? Para esos países que son exportadores de commodities. Costa Rica no es exportador de commodities, y quizá en términos comerciales a Costa Rica no le afecte tanto, porque realmente las exportaciones, muchas de las exportaciones que Costa Rica enviaba a China era lo que Intel producía aquí y se lo mandaba a China, que ya, ustedes saben, esa parte ya la trasladó a China. Pero todos esos países que sí son exportadores de commodities ven afectados sus niveles de ingreso por exportaciones, y eso afecta las variables de la economía a lo interno. O sea, si hay menos ingresos, entonces ¿qué pasa con la parte fiscal? Se reducen los impuestos y sí se ven afectados. O sea, a nivel general, toda la economía como un todo sí se va a ver afectado de la disminución en la actividad económica china. No es que se va a ver afectado porque se cayó el mercado bursátil chino, sino por la reducción en actividad económica que ha venido mostrando la economía china. Eso sí lo va a afectar, y eso puede llegar a afectar hasta la reunión de la FED, que es en estos días. El Fondo Monetario Internacional ya le solicitó al Banco Central de Estados Unidos que piense su decisión de aumentar las tasas de interés, porque eso, si quieren medir la importancia de la economía china es la segunda economía del mundo. Muy difícil que si a China le pase algo no nos veamos afectados a algunas otras economías del mundo. Por ejemplo, tal vez la economía costarricense no se ve afectada directamente, pero la economía brasileña se ve afectada, la economía chilena se ve afectada, porque ellos le exportaban muchos commodities a China, pero China ahora está produciendo menos, por ende demanda menos. Ahora, si China demanda menos petróleo, sí, el petróleo podrá bajar por otras circunstancias, pero también China era un importante demandante de petróleo, y eso nos afecta a nosotros. A nivel de precios, nosotros importamos petróleo. Entonces, si bien puede ser que no sea ni una debacle ni nada por el estilo, sí hay algunas consecuencias para la economía costarricense. No directas, indirectas al menos. Y el tema relacionado con la FED, digamos, si la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, toma la decisión de subir las tasas de interés, eso sí tiene una afectación directa sobre Costa Rica. Por supuesto, sí. Ayer teníamos a Otón Solís hablando del presupuesto nacional, y decía don Otón que le parecía muy riesgoso, por ejemplo, que en medio de esta situación internacional Estados Unidos decidiera subir las tasas de interés, y un punto porcentual en las tasas de interés iba a representar casi medio punto de nuestro déficit fiscal. Más o menos esa es la conversión que estás haciendo. Sí, porque, bueno, en general, una subida en las tasas de interés en Estados Unidos afecta a las tasas de interés en todo el mundo. Entonces, le va a afectar tanto al gobierno de Costa Rica, que tiene deuda, como a cualquier persona que esté endeudada con tasas que tenga como referencia la FED, o alguna otra tasa que tenga como referencia y que esa tasa esté referenciada a una tasa de la FED.
O sea, es un movimiento que le afecta a todas las tasas. Entonces, no solo se ve afectado el gobierno, su pago por intereses, sino que también se ven afectados cualquier ciudadano que tenga un préstamo. Entonces, ¿en dólares? En dólares, correcto. Entonces, sí se ve una afectación de una eventual subida en las tasas de interés de la Reserva Federal. Entonces, esto que ha pasado con China los pone a pensar a ellos, me imagino yo no soy parte del comité que toma la decisión ni me reúno ni nada por el estilo, pero sí tienen que tomar en cuenta el hecho de que hay una situación adicional que genera turbulencias o movimientos en los mercados y en la economía mundial. Entonces, lo que pasa en China sí va a afectar al mundo, tanto así que las estimaciones de crecimiento de toda la economía ya se redujeron y el Fondo Monetario Internacional está pidiendo a la Fed que valoren lo que está pasando en China. ¿Se evidencia con esto la vulnerabilidad de las bolsas en el mundo? Don Luis Diego. A ver, siempre, digamos, eso es como una cuestión de los inversionistas. O sea, tal vez se asustan y pueden ver algo, tienen ciertas expectativas y esto genera que los mercados bursátiles se muevan. Ahora, ¿qué entiende por vulnerabilidad de las bolsas? Yo lo que veo es movimientos de los inversionistas que responden a decisiones que toman ciertos países. Pero una bolsa vulnerable, tal vez son los mismos agentes económicos que están tomando decisiones viendo su entorno. Entonces no sé si la bolsa propiamente es vulnerable, pero simplemente es que las bolsas en sí tienen volatilidad y ante cuestiones en el entorno se van a mover las decisiones de inversión de las personas. Yo creo que las bolsas, Vinicio, por su naturaleza son vulnerables, digamos, porque están conectadas a otras bolsas del mundo, digamos, sobre sus efectos. Tal vez no ella misma en su esencia, pero un movimiento en una bolsa genera un dominó. Sí, yo ahí tengo mis reservas. Es que, ¿en cuál bolsa? Que en todas, digamos, vamos a ver. Es que dijiste, tengo mis reservas. Tengo, bueno, sí, en la dichoso. Porque es que, digamos, vamos a ver, para trasladarnos, digamos, la historia del 98 en la crisis de los tigres asiáticos. Vamos, yo me ubico en dos contextos, digamos. Lo que pasa en Estados Unidos, y lo digo por vivencia propia. O sea, en Costa Rica podemos estar pensando que un problema de la Fed va a afectar a China, que China eso no le interesa absolutamente. O sea, si las noticias todas están apuntando a que están reduciendo las tasas de interés, más bien para poder incentivar el consumo. Y lo digo porque eso fue exactamente lo mismo que pasó en 1998 y en aquel momento lideraba el grupo de la ASEAN Mahathir, y Mahathir era el primer ministro de Malasia en ese momento. Caen los mercados y los tigres asiáticos y eso fue un efecto tremendísimo. Llegó el Fondo Monetario Internacional y eso no lo digo yo, lo dice la historia. Ahí tengo un libro de historia que después se los puedo pasar. Y le dice el Fondo Monetario Internacional lo típico, lo que nosotros estamos siempre, la misma receta que nos aplican a todos en estos países. Usted tiene que aumentar la tasa de interés, ¿verdad? Y no prestar más. Eso dice siempre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y resulta que viene entonces Mahathir y le dice, sí, eso es lo que tengo que hacer, pues no lo voy a hacer. ¿Cómo yo voy a aumentar las tasas de interés a estos que me están pagando para ver cómo hago esto yo y cómo voy a reducir los precios? Yo tengo que motivar más bien a reducir las tasas de interés y tengo que ver cómo hago para prestar más, para movilizar la economía. Lo hizo y en cuestión de 2 años se recupera toda la región del sudeste asiático y el Fondo Monetario Internacional no logró que estos países, digamos, aplicaran eso. Es exactamente, o sea, cuando uno entiende ese contexto, uno, por ejemplo, por eso es que a mí, digamos, tengo mis reservas en cuanto a eso. No necesariamente lo que Estados Unidos diga, por ejemplo, o lo que diga la Reserva Federal de los Estados Unidos se va a aplicar en los países asiáticos. Mire, hay que estar ahí para poder entender, digamos, que no es tan fácil. No es tan fácil porque son países que tienen gobiernos autoritarios, digamos que, por ejemplo, todavía existen reinados ahí, el rey de Malasia y el rey de Tailandia y todo esto. En China es exactamente lo mismo. Entonces,
me queda tengo mis reservas en cuanto a eso. Y en cuanto a las bolsas, obviamente, claro, o sea, ¿cómo se llama? Un problema natural afecta a las bolsas de valores, un problema político afecta a las bolsas de valores, un problema, por ejemplo, lo que hizo Madoff en el 2008 relacionado con la crisis, lo que pasó, por ejemplo, con empresas que lo que tenían eran estudios auditados y eran falsos, y entonces aún así las acciones valían carísimas. Entonces yo creo que digamos, lo digo porque a mí me gustaría, al menos desde mi punto de vista, separar que tenemos, y eso lo establece un libro sobre economía institucional en la cual baso algunos estudios, y es que, digamos, en el modelo anglosajón en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Las fuerzas del mercado son las que dictan qué hay que hacer en el mercado, eso está típico, pero en el modelo que es el modelo asiático, que tiene una combinación entre el modelo económico europeo y el modelo asiático, quien está sentado en el asiento conductor es el gobierno, y el gobierno es el que decide qué hacer. Mientras tanto, nosotros en este modelo anglosajón en el que estamos, el mercado es el que está sentado ahí y el gobierno toma la decisión del mercado. Entonces, nada más es como para separar, digamos, que lo que necesariamente pueda pasar en estas bolsas, digamos, no necesariamente es, y las decisiones que se toman acá no necesariamente son las que están acá, ya está comprobado, ya hay modelos comprobados, nada más para aclarar ese punto. Les voy a robar otro minuto antes de ir a la pausa para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha arrancado la audiencia sobre el caso Artavia Murillo, se conoce así jurídicamente, versus Costa Rica. Vamos a ver si tenemos audio en vivo de la sesión. Estamos hablando de un general retirado. ¿Qué dice el ejército, si es que ha dicho algo? No, ese era el de CNN con Guatemala. Vamos a cambiar a la señal interna. Usted me dice, ahí estamos mandando. Vamos a la señal de la Corte Interamericana. Los representantes de las víctimas dispondrán de 8 minutos cada uno para su réplica y dúplica respectivamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos para presentar su parecer si lo estima conveniente. Creo que se está escuchando muy bajo. Se recuerda que los tiempos de 25 y 8 minutos que se otorgan a los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas lo deben distribuir entre ambos intervinientes de la manera que lo consideren pertinente. Antes de empezar, se da la bienvenida a las víctimas de este caso que se encuentran presentes en esta audiencia: Ana Castillo León, Andrea Bianchini Bruna, Claudia Carro Macluf, Germán Moreno Valencia, Héctor Jiménez Acuña, Iliana Genios Bolaños, Karen Espinosa Vindas, Miguel Mejía Carballo y Miguel Yamuni Celedón. De igual manera, se da la bienvenida a la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la abogada Silvia Serrano, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. También se da la bienvenida a los representantes de las víctimas, los señores Boris Molina Acevedo, Humberto May Castillo, Rubén Hernández Valle y Rodolfo Saborío Valverde. De igual manera se da la bienvenida a los agentes representantes de la República de Costa Rica: Marvin Carvajal Pérez, director jurídico de la Presidencia de la República; Yoconda Úbeda Rivera, directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Eugenia Gutiérrez Ruiz, directora jurídica adjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y Viviana Benavides Hernández, asesora legal de la Dirección Jurídica de la Presidencia. Finalmente se da la bienvenida a la señora Montserrat. Ya casi vamos a volver a la señal de la Corte Interamericana. ¿La tenemos? No la tenemos, ¿verdad? No. Vamos a soltar la señal que teníamos, y son cosas que pasan en vivo. Ahí lo tiene ya otra vez. Claramente para facilitar la labor de los internos. Muchas gracias, señor secretario. Se le concede el uso de la palabra a los representantes del Estado de Costa Rica para que realicen su exposición. Le solicito que se identifiquen previo al uso de la palabra, por favor. Honorable presidente, honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Costa Rica
representado en esta audiencia por los agentes Marvin Carvajal Pérez, Eugenia Gutiérrez Ruiz y Viviana Benavides Hernández, y quien les habla, Yoconda Ubeda, concurren para informar sobre los esfuerzos que se han venido desarrollando en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada el 28 de noviembre del 2012 en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica. Antes de continuar, queremos también saludar a las víctimas que se encuentran acá presentes, a sus representantes, a la defensora de los habitantes, a todos los que nos acompañan en esta audiencia y por supuesto a todos los que trabajan acá en la Corte Interamericana y a la representante de la Comisión. El Estado costarricense, que involucra como un todo a los distintos poderes e instituciones públicas, reitera su compromiso de cumplir con el fallo de la Corte, siendo consecuente con su tradición de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. En este sentido, nos complace constatar que todos los actores intervinientes en esta audiencia comparten el mismo propósito: cumplir con el núcleo duro de la sentencia de esta honorable Corte, que es garantizar el derecho a la fecundación in vitro como un derecho humano real y efectivo. El Estado lo está haciendo con la mayor celeridad posible, como lo dicta el fallo de esta honorable Corte. De previo a entrar en detalles sobre el informe del Estado, Costa Rica expresa su fiel compromiso en la búsqueda de los mecanismos que garanticen el acceso a esta técnica de reproducción bajo los principios que a este efecto ha dispuesto la honorable Corte en el fallo mencionado. El Estado observa que el proceso de cumplimiento de las disposiciones de la sentencia, en particular lo relativo al levantamiento de la prohibición, implica necesariamente el diálogo y la comprensión entre actores nacionales diversos, con posiciones disímiles y sobre elementos de suma complejidad. Como se explicará más adelante, este proceso ha venido llevándose de forma progresiva y hoy se puede evidenciar medidas concretas que permiten entrar en una etapa más clara y efectiva de implementación. En atención a la convocatoria de esta honorable Corte, el Estado se apersona con la convicción y la voluntad de cumplir con la integralidad de las medidas de reparación establecidas. En particular, hoy el Estado brindará información en relación con los puntos dispositivos segundo, tercero, cuarto y séptimo de la sentencia, por ser los aspectos centrales sobre los cuales la Corte lo ha convocado. Para esos efectos, le paso la palabra a mi colega, el doctor Mario Carvajal. Buenas tardes, honorable presidente, honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La representación del Estado va a hacer una exposición relacionada con los temas específicamente convocados para esta audiencia, relativos a los puntos dispositivos segundo, tercero, cuarto y séptimo de la sentencia dictada en este caso. El orden en que se expondrán esos temas será el siguiente: primeramente el tema séptimo, segundo los temas 2 y 3 que se conjuntarán, y finalmente nos referiremos al tema número 4 para concluir nuestra exposición con algunas conclusiones y una pretensión dirigida respetuosamente a esta honorable Corte. En lo relativo al punto dispositivo número 7, dispositivo séptimo, relacionado con la elaboración por parte del Estado de Costa Rica de programas de capacitación para jueces, juezas y otros actores de la rama judicial relacionada con los derechos humanos sexuales y reproductivos y la no discriminación, es importante señalar que la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica designó a la Escuela Judicial licenciado Edgar Cervantes Villalta para que liderara dicho proceso. La escuela lo realizó en conjunto a partir de una alianza estratégica con la Defensoría de los Habitantes de la República y diseñó el taller denominado Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. 3:13, así ha iniciado la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estábamos escuchando a Yoconda Ubeda, que dirige la defensa del Estado costarricense, diciendo
que el Estado está anuente a propiciar toda la restauración del derecho a las víctimas, en este caso las familias. Esto es muy complicado porque hay familias que no lograron hacerse durante la etapa fértil la fertilización in vitro, y ahora es don Marvin Carvajal, que es el director jurídico de Casa Presidencial. Nosotros seguimos por Twitter informándoles sobre la audiencia. Vamos en matices a una pausa comercial, regresamos con el cierre del programa para terminar hablando sobre las conclusiones que nos deja la caída de las bolsas en China de la semana pasada. 3,14. La tasa de crecimiento esperada para China ronda el 7%. En promedio, la economía del gigante asiático crece 3 veces más que la de Estados Unidos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Exploramos sus contrastes, matices. China representa el 13% de la economía mundial. No obstante, en 2015 las importaciones de materias primas han disminuido considerablemente, causando la caída del 5% en el comercio mundial. 3:18 de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Nos quedan 7 minutos de programa, pero hay varias consultas en redes sociales. Luis Diego, hay una del POAS que dice: ¿qué piensan de los datos de empleo que brinda China? Es bastante bajo el desempleo. Las estadísticas de China, a pesar de lo que está sucediendo, son bastante buenas. Un nivel de desempleo de un 4% se lo desearía Costa Rica. Sí, claro. Entonces, a pesar de lo que está pasando, tiene buenos indicadores. Inicio. Ahí, digamos, la otra parte que yo agregaría en términos de empleo es, habría que ver qué tanto, por ejemplo, la tasa de desempleo podríamos considerarla en términos regionales o términos territoriales, porque podría haber, digamos, muchísimo empleo en Shanghái, en Cantón y en todas estas zonas costeras, que es donde está la emergencia industrial y tecnológica, pero hay 800 chinos en las partes agrícolas que podrían tener algún tipo de empleo no reportado, o empleo muy informal, o empleo de digamos, con pocos ingresos, ¿verdad? Entonces ahí habría que considerar a ver qué tanto la estadística es una estadística real o qué tipo de empleo. Pero eso inclusive mejoraría la estadística. O sea, el hecho de que haya un montón de gente en trabajos informales y aún así la estadística oficial sea 4%, si se regulariza, disminuiría, digamos, Depende, el desempleo. pero sí me queda la duda, porque por ejemplo sí hay, digamos, muchísima pobreza, ¿ves? Entonces habría que ver qué tanto el porcentaje de empleo está perfecto, obviamente, pero habría que ver qué tanto, digamos, no se está considerando otras situaciones. Yo dudo de las estadísticas. Sí, digamos, habría que ver. No las que da Luis Diego, sino no, las que da China. No, Luis Diego está en lo correcto. Las que da China. Exacto, por ejemplo, porque podría haber, digamos, podrían estar presentando estadísticas que no está considerando, ¿verdad?, todo el grueso de la población, y no necesariamente podría ser 4%, podría haber, digamos, otro número, pero está bien, sí, parece bien, y el dato es correcto. ¿Y usted? Dice pues también, ¿qué piensan de la volatilidad? Hablando de China particularmente. Sí. En los mercados bursátiles. Sí. Hay que vivir con la volatilidad. La volatilidad también permite hacer negocios. Es algo que hay que tener. Simplemente, si alguien se mete a un mercado en el cual se sabe que existe volatilidad, es asesorarse e intentar manejar esa volatilidad, pero es algo que no podemos eliminar, y en los mercados bursátiles está muy presente. Sí, concuerdo con Luis referente al tema de que siempre hay que tomar riesgos. Digamos, el riesgo es una cuestión diaria, y en términos de mercados financieros, la persona que está metida ahí pues debería saber que mercados son volátiles, que son riesgos, que hay incertidumbre, y con eso hay que jugar. Crucemos el océano y hablemos de la Fed, que ahora lo integraba Luis Diego. ¿Vos crees que la Fed aumenta sus tasas de interés? No, yo considero de un punto de vista personal que no. Me parece que no la va a subir.
La economía de Estados Unidos ha estado mostrando indicadores bastante buenos, que ellos siguen, digamos. Ellos siguen la creación de empleo, la inflación, el crecimiento del producto. Mostró una buena tasa de crecimiento el segundo trimestre revisada. Sin embargo, yo creo que lo que pase a nivel mundial, ellos lo van a tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión. Entonces yo creo, me parece que no la suben en esta reunión. Yo concuerdo también en eso, sobre todo porque la situación de la economía mundial no, pienso que la lee muy bien y no creo que vayan a reaccionar, digamos, aumentando las tasas de interés. Entonces yo creo que por el momento podríamos estar tranquilos, al menos hasta final de año, de que no va a suceder. Claro, que es lo que directamente nos podría afectar. Exacto, sí, digamos, completamente. ¿Qué esperar de aquí en adelante? ¿De aquí en adelante? ¿Qué esperar con quién? ¿Con China o con el comportamiento de la bolsa, independientemente si es algo más regulado o ya es por la fuerza del mercado? No, es por la fuerza del mercado y digamos, ahí sí es cierto porque son riesgos sistémicos, es una cuestión del sistema. Lo que pasa es que China está intentando cambiar su modelo interno, entonces esto le genera mucha presión. Claro, sí, y por ejemplo lo que decía Luis Diego, que también es muy importante volverlo a rescatar, y es que hay una reconstrucción, ¿verdad? O sea, son los mismos actores, pero con ganas de hacer algo diferente. Entonces tampoco es que eso diferente va a abrir el mercado chino y va a dejar de ser un gobierno, digamos, por decirlo así, muy abierto en unas cosas y muy cerrado en otras. Pero sí, efectivamente, en el caso de China lo que uno ve es que va a seguir así, no va a haber ningún cambio, pero que esa reconstrucción contribuye precisamente a esos movimientos. Yo me quedaría también con la otra parte de los imaginarios, y es que yo pensaría en que también es un asunto muy geoestratégico, completamente, que hace que esa parte geoestratégica mida un poco el poder de China, no solo en la parte militar, sino también en la parte económica. Ok, pero no descartas una nueva evaluación del yuan. No la descarto, habría que estar, digamos, yo siento que puede venirse algún otro movimiento y otro movimiento, digamos, estratégico. ¿Luis Diego? Yo no sé si realmente se puede dar una evaluación del yuan viniendo, digamos, de las autoridades. O sea, sí, lo que ellos han argumentado es que ellos quieren que la moneda refleje más las condiciones del mercado. Entonces, se puede dar cualquier movimiento. Pareciera que ellos buscan más dejar de lado tanto control de parte de ellos mismos con respecto a su actividad económica. Entonces, no se descarta ni una devaluación ni una apreciación. Tanto así que China lo que tenía era una paridad central y podría variar el tipo de cambio un 2% hacia arriba o hacia abajo. Entonces ya ahí le da cierto margen. Tal vez es que estaba la costumbre de que el tipo de cambio estaba muy fijo, estaba prácticamente fijo. Entonces ellos están buscando que se den cambios, que se den modificaciones. Entonces yo sí veo que se pueden dar cambios y China lo está buscando. Entonces yo sí veo que allá, ahí en China van a haber modificaciones. Muy controladas, estamos de acuerdo, no estoy diciendo que va a haber mucha apertura, pero sí están buscando hacer cambios. Pero claro, pero es como que el mercado se encargue más del tipo de cambio y no el Estado, es decir, que el Banco Central Chino, que supongo que no se llama así, no sostenga artificialmente un tipo de cambio, sino que sea el mercado el que lo regule. Sí, un poco es la cotización de hoy va a tomar en cuenta el comportamiento que tuvo ayer y va a estar vigilado sobre ciertos márgenes, que es ese 2%. O sea, ellos tampoco van a permitir que haya una fluctuación. Exacto. Déjame hacer una comparación muy casera. Las bandas administradas cambiarias de Costa Rica. Más o menos, pero digamos, cuando es un régimen de bandas cambiarias, están definidas. O sea, usted le aquí había una de 500 que era la de abajo, y la de arriba crecía, entonces ya estaban definidas. Tal vez ellos lo que dan no es digamos que es como una banda, es un porcentaje de variación. O sea, si se mueve, digamos, un 1%, ellos no intervienen. Cuando ya empieza a tocar el 2, entonces ellos van a intervenir. Claro, para frenarlo. Es como una flotación, es como vigilada, por decirlo de alguna manera. Súper vigilada sería en China. Exactamente. En China sería súper vigilada absolutamente. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Acá, gracias, ministro, por estar con nosotros. Acá también gracias, Cecil, por la producción del programa de hoy. Nos vamos, viene hacia la cosa a partir de ese momento.
En Twitter seguimos informándoles de lo que pasa en audiencia de la Corte Interamericana. A las 7 de la noche la tercera emisión de Noticias Monumental, y mañana a las 2, otro programazo de Matices. Mañana les contamos de qué es, ya se imaginarán, pero mejor se los confirmamos mañana. 3:27, feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.